Capítulo 2. Política de jubilación. Estados Unidos prohíbe la discriminación por edad, incluyendo la jubilación obligatoria. Pero, ¿esto es sensato? ¿Cómo asegurar que no desaparecerán las oportunidades de empleo para personas que son felices y productivas en el trabajo, aunque sus compañeros de edad ya se han jubilado? ¿Quién gana y quién pierde en términos de jubilación obligatoria en los contratos de empleo? ¿Por qué tanta gente se jubila antes de los 60? ¿Y por qué la edad media de jubilación no para de subir? ¿Debemos jubilarnos? Es improbable que a los 65 años sea tan productivo como los 55. Sin embargo, mi emprendedor decide aferrarse a mí. Un emprendedor no puede exigir a un empleado que se jubile, ni siquiera que sea respetable. Edad de 68 años. Exigir una edad de jubilación como condición para el empleado sería considerado como un acto de discriminación por edad, aun cuando el empleado fuera contratado a una temprana edad y aunque el empleador aplicara imparcialmente esa política a todos los trabajadores al alcanzar la edad indicada. Las excepciones, pilotos, fuerzas de orden público, jueces del Estado, abogados y consultores del Banco de Inversión, porque no son empleados, y obispos católicos. Son pocas, aunque la gran mayoría de los trabajadores se jubilan a los 68. El hecho de que no necesiten hacerlo sin duda hace que los empleadores duden a la hora de contratar a trabajadores a mediana edad o mayor porque temen que no se jubilen cuando su productividad empiece a declinar. Además, en muchos trabajos las indemnizaciones em- aumentan con la antigüedad, aunque caigan la productividad. No solo es probable que esto resulte menos útil a mi empleador a los 65 que a los 55 años. Mi indemnización a esa edad supera los creces de los que ganaba a los 55. Los emprendedores temen con razón que si bajan o congelan los salarios de empleados mayores, se arriesgan a ser demandados por disciplinación por edad. En este capítulo quiero desarrollar un argumento a favor de los desmantelamientos de parte de nuestro sistema legal, que efectivamente prohíbe a la jubilación obligatoria a una edad determinada, aunque personalmente esté de acuerdo. Además tendremos la oportunidad de hablar de la percepción de la mayoría de los centros de trabajo. Como veremos, la ley vigente y su práctica contribuyen a cierto modo a un accidente o el producto de ideales interesadas y o corto plazo de los legisladores, así como desarrollos ajenos en las leyes sobre regulación e impuestos. Sostengo que, dentro de ciertos límites, los empleadores y empleados deberían poder contratar libremente, aunque esto signifique que algunos trabajadores tengan que jubilarse a una edad específica. Si los trabajadores de cierta edad lamentan haber firmado esos contratos muchos años antes, habrá empleados jóvenes que se alegrarán de postularse para nuevas oportunidades laborales. Además, los empleados serán más propensos a contratar a demandantes de empleos de más edad, si pueden definir los términos laborales. Admito que a la mayoría nos gustan las opciones que se descantan o nuestro favor. Es bueno poder seguir trabajando hasta que uno quiera y ser el amo de nuestra propia cronología. Es más, hay personas cuyas vidas es más plena que en el trabajo de la jubilación. Creo que yo soy uno de ellos, pero esto no significa que se deba prohibir que un empleador constructure el trabajo de modo que otros ciudadanos
o incluso personas con más preferencias estén de acuerdo con la jubilación forzosa, términos que hemos definido con cierto cuidado. La ley podría permitir que los empleados estipularan los salarios para que bajaran automáticamente a partir de cierta edad. De estos modos más convertidos, sugiero que a los empleados acomodados que formaron parte de la generación que recibió beneficios improvistos cuando los contratos de jubilación obligatoria fueron derogados por ley, pierdan esos beneficios o, mejor aún, afronten impuestos más altos y permiten en su puesto de trabajo pasar la edad a la que se retira la mayoría de sus compañeros contemporáneos. Amo mi trabajo y no tengo planes de retirarme, por lo que el argumento que desarrollo aquí es lo contrario a mis propios intereses. Pero bueno, para la sociedad en su conjunto, hay buenas razones para permitir la jubilación por contrato. Sin embargo, ya no llego a esa conclusión. Por el contrario, explicaré por qué es dudoso que la ley obre con sensatez. La jubilación obligatoria estricta es, y siempre ha sido, inusual en Estados Unidos. Algunos estados obligan a los jueces a jubilarse a una edad específica, por ejemplo, a los 60 en Nueva Hampshire. La ley federal, así como la ley de muchas otras naciones, exige actualmente que los pilotos de aerolíneas comerciales se jubilen a los 65. Sin embargo, el retiro forzoso de este tipo es raro. Por otro lado, la jubilación obligatoria permisiva facilitará por el arreglo privado y constructural. Fue habitual en el pasado. Actualmente es poco frecuente que las prohibiciones estatutarias solo le permiten cuando los trabajadores son más socios que empleados, o cuando trata de servicios de los cuerpos de seguridad política, alto ejecutivo, representantes del clero. La ley contra la discriminación de edad en Estados Unidos prohíbe a un empleador exigir la jubilación involuntaria a sus empleados, aunque esa exigencia formará parte del antiguo contrato, y aunque el empleador tuviera elección y hubiera recibido compensación, cambio de jubilación acordada. Para ser justos, nunca he oído hablar de una opción explícita. Sin embargo, un empleador puede fomentar legalmente la jubilación a fin de que el patrón del empleado y retiro sea predecible. El empleador no solo está motivado por las ventajas de la predictibilidad, sino también por la oportunidad de eludir el coste sustancial de afrontar las exigencias de la ley, según las cuales un empleador de edad solo es despedido por muy buenas razones, que tiene que ver con un mal comportamiento o el fracaso a la hora de cumplir sus tareas. La pérdida de rendimiento es una causa suficiente. El método más eficaz ha consistido en diseñar planes de jubilación que animen a la retirada voluntaria de los centros de trabajo. Y por lo tanto, aquí el debate empieza con los planes de compensación que estimulan la jubilación. La gran mayoría de los trabajadores estadounidenses se jubilan voluntariamente antes de los 70. La medida del retiro cayó hasta los 57 a principios de los 90. Era de 64 en el 2010, cuando la esperanza de vida al nacer era de 50 años y no había seguridad social ni planes privados de pensión con una fiscalidad favorecedora. La gente moría joven, según los estadounidenses actuales, pero quienes vivían seguían trabajando. La jubilación era un concepto desconocido, o que solo se aplicaba a pequeños propietarios de negocios, que lo vendían todo y se quedaban sin nada que hacer.
La mayoría de la gente trabajaba por lo que necesitaba, por lo que era, lo que se esperaba de ellos. Habían pocos, varios cientos, planes de pensiones ofrecidos por empleadores. Poca gente tenía ahorros y no había comunidades de jubilados. Si no podían trabajar o eran incapaces de llegar a un trabajo en una época en la que los alojamientos en los centros de trabajo o el transporte público no estaban tan extendidos. Muchos ancianos se retiraban a la privacidad de los hogares familiares. En la actualidad, estas prácticas son habituales en países menos propensos. Los ciudadanos ancianos pueden ser invisibles incluso cuando y donde la esperanza de vida es de los 65 a los 70 años. En todo caso, una parte importante de la sociedad trabaja hasta la muerte. La mayoría dejaba de trabajar 6 años y no décadas antes de morir. La jubilación voluntaria es más atractiva cuando hay una masa crítica de jubilados. Si solo una pequeña minoría disfruta de las vidas longevas, lo más probable es que los supervivientes se dispensen y se integren en la familia. Es improbable que hayan ahorrado para lo que ahora llamamos jubilación. Es Estados Unidos. Las comunidades de jubilados parecen haber empezado en los años 20, cuando una masa crítica semejante encontró atractivo practicar actividades de ocio sin estar rodeados de una mayoría de personas más jóvenes y en edad laboral. Los planes de pensión privados también se hicieron populares, quizá porque recibieron un tratamiento fiscal favorable, pero la mayoría de estos planes solo aportaba una modesta fracción de ingresos de perjubilación. El espectacular aumento en la esperanza de vida, las prestaciones de las pensiones y la prosperidad general redujeron paulatinamente la edad de jubilación a lo largo del siglo XX. Sin embargo, en las dos últimas décadas, la mejora de ámbito de la salud, de los empleos menos agotadores y los otros factores que han aumentado el número de años laborales por persona y elevando la edad media de la jubilación a los 62 años, los jubilados, la jubilación voluntaria se reduce a una edad más alta en los hombres que en las mujeres. Y curiosamente, una mejor salud, el estatus económico y una educación superior corresponden a una jubilación más tardía. Solo un pequeño porcentaje de estadounidenses, entre el 5% y el 10%, trabaja a tiempo completo después de los 70 años. Se tienen en cuenta muchas variables, pero un factor importante es la estructura de los planes de pensión. Estos planes, ya sean diseñados por el gobierno o por empleados privados, pueden elaborarse para maximizar la capacidad de elección, pero tienen consecuencias imprevistas. El diseño de plan de pensiones es un tema técnico. Su importancia reside en los incentivos que proporcionan para retirarse frente a los planes de empleo. Empecemos por los planes de beneficio definido, muy habitual entre los empleados del gobierno, pero apenas conocidos en el sector privado. Estos planes especifican el pago de los beneficiarios, o más exactamente la fórmula determinada estos pagos, normalmente una función del salario ganado en los años finales previos a la jubilación. Así los beneficios encontrados definidos, en el sentido de que son conocidos en un rango modestino y de que no se ven directamente afectados por los
Rendimientos de inversión. Un empleador que ofrece ese plan reserva una parte de la nómina cada año para invertir y nutrir los las reservas para financiar los beneficios futuros y prometidos. El riesgo asociado a una pobre inversión o beneficio vinculado a las afortunadas recae, al menos inicialmente, es el empleador como aquel que promete los pagos definidos. En cambio, un plan de contribución definida especifica ingresos. El empleador o el empleado, o a menudo, o a menudo, o a menudo, o a menudo una combinación de los dos. Realiza contribuciones periódicas, con frecuencia deducidas al sueldo. Los beneficios dependerán autoritariamente del tamaño del fondo creador por estas contribuciones, más los rendimientos de inversiones acumulados. Normalmente, los impuestos se recaudan en futuras distribuciones y no a creaciones anuales, o incluso es imposible que los salarios pasen a engrosar esas cuentas de jubilaciones. Normalmente los impuestos se recaudan en futuras distribuciones y no en creaciones anuales, o incluso es posible que los salarios pasen a engrosar en cuentas de jubilación. Las inversiones se realizan con dólares libres de impuestos, por lo que hay una gran ventaja de los impuestos diferenciados en forma de ahorro. Los planes de contribución definida con esencialmente planes de ahorro con una facilidad favorable, mientras que los planes de beneficio definido se aparecerán más anualidades con fiscalidad favorable con pagos que dependen del rendimiento de la inversión. Los trabajadores que participan benefician significativos de los planes de pensión a partir de planes de empresa recibirán la influencia combinada de estos beneficios y la seguridad social. Casi todos los trabajadores han de contribuir a la seguridad social. La excepción más importante son los empleados públicos, que primero fueron incluidos de la seguridad social y luego después de 1950 incluidos si sus estados elegían ser parte del sistema. Esta opción es una de las más importantes causas de la crisis de déficit de financiación de las pensiones que afrontan muchos estados. La mayoría de los planes de beneficio definido alimentan poderosamente una jubilación temprana, a edad inferior a la sociedad, con la disponibilidad de prestaciones de la seguridad social. Lo hacen fijando un torpe a las prestaciones, exigiendo contribuciones a quien sigue trabajando y recordando las prestaciones a quienes siguen activos. Más allá de la edad de jubilación deseada, es un plan típico que efectúa a funcionarios del Estado o de sindicatos. La edad de jubilación más rentable desde la perspectiva del trabajador se sitúa un poco por debajo de los 70 años. Esto es delicado para el empleador porque es probable que el jubilado perciba una remuneración superior a la exigida por sus sustitutos. También se puede ahorrar el empleado el esfuerzo sustancial asociado a despedir un empleado cuya productividad disminuye a medida que envejece, o que otros modos esperarían que su sueldo siguiera aumentando a pesar de su pérdida de productividad. Debe quedar claro que un plan de beneficio definido podrá contribuir un sustituto casi perfecto de la jubilación obligatoria permisiva, mientras exista la oportunidad de reajustar la remuneración según el deseo del empleador. No obstante, porque los empleados
prefieren la jubilación temprana e incluso la jubilación forzosa de sus empleados, incluyendo que los siguen siendo maravillosamente productivos. Los empleados no presionaron para el fin de la jubilación obligatoria y no desempeñaron un papel predominante en el diseño de seguridad social. La sabiduría popular y acertada dice que cuando los empleados reciben formación en sus primeros años en una empresa, más tarde debe recibir una remuneración aumentada para evitar que se vayan a otras empresas que no han sufragado los gastos de formación y que intentarán arrebatárselos al empleador que le ha proporcionado. El primer empleado podrá pagar menos en los años de formación y más en los años medios de la carrera del empleador, para evitar su deserción. En cierto momento, los trabajadores eludirán el trabajo o permanecerán en él después de sus años más productivos para seguir colaborando al sueldo elevado. Para combatir ese problema, los empleados pueden estructurar los salarios de modo que aumente con la antigüedad y luego empiecen a descender cuando los trabajadores sean maduros y sea probable la pérdida de producción o improbable la contratación lateral. Puede ser difícil conseguirlo. En la época moderna, con leyes contra la discriminación por edad. Es evidente que un empleador que pague menos a los trabajadores que envejecen se enfrentarán a las demandas judiciales. Es imposible que pueda contratar a empleados jóvenes y decirles que desde el principio que el salario aumentará con la antigüedad y luego bajará. Pasados 30 años, el trabajador de 70 años podrá quejarse, pero el empleado argumentará que fue un contrato ofrecido cuando éste tenía 30 años y que por lo tanto no discrimina a los trabajadores de más edad, definidos por los estatutos como aquellos mayores de 40. El mismo tipo de argumento podrá esgrimirse en favor a la jubilación obligatoria. Un empleador no exigirá a un empleado de 68 años que se jubile, sino contratará a una persona de 30 años con el acuerdo de retirarse después de 38 años de trabajo. La ley rara vez acepta renuncias a largo plazo. Y en todo caso, probablemente es muy tarde para introducir y poner a prueba estos argumentos. Lo importante aquí es la idea de la jubilación obligatoria. Es una forma de asegurarse de que los trabajadores no permanecerán demasiado tiempo en sus empresas, especialmente si tienen salarios altos, cuando los empleados no se hayan desanimado por tener que formularlos. El segundo aspecto, que consiste en que un empleador interesado puede estructurar un plan de pensión de beneficio definido para fomentar la jubilación, apartando dinero del salario para las prestaciones de la jubilación y programando estas prestaciones en torno a una edad ideal de retiro. Si fija una fecha para la jubilación está prohibido. Entonces los empleadores podrán recrear sus efectos deseables con plan de beneficios definidos. El resultado es especialmente atractivo porque los trabajadores extraordinarios le quedarán algunas opciones para la jubilación. Puede ser útil enseñar la utilidad comparable de la edad límite en lo que respecta a las personas muy jóvenes. La ley y las entidades privadas recurren la edad mínima para el carnet para el carnet de conducir otros derechos. Cuando pedimos a los conductores que tengan
un mínimo de 16 años, y las empresas de alquiler piden sus choferes a una edad mínima entre 21 y 25 años. Es porque resulta difícil determinar individualmente la madurez y otras características valiosas. Sin duda, hay personas muy maduras a los 14 años, así como excelentes empleados de 80. Pero a ambos lados del espectro a veces es útil y razonable permitir la categorización. Nos preocupa menos la discriminación cuando el grupo es muy amplio. Así que todos hemos sido jóvenes, todos seremos ancianos, y en esos casos la ley suele preocuparse menos por la discriminación contra minorías diferenciadas. De hecho, la discriminación contra los conductores jóvenes es más inquietante que contra los trabajadores jóvenes, porque el primer grupo tiene menos poder político. Cuando la jubilación obligatoria está prohibida, aunque haya sido acordada por contrato, los empleadores pueden intentar desvincularse la remuneración de la antigüedad, como ocurre naturalmente en el caso de las industrias cuyos empleados ganan comisiones. Pero ya he surgido que resulta problemático pagar menos a un trabajador a medida que envejece o su producción declina o se mantiene constante, a cuando el sueldo aumenta con la antigüedad. El proceso para resultar desmoralizador para el empleado y el costo para el empleador. Si el salario se reduce para todos los trabajos que rebasen cierta edad y para todos a la vez, muchos de ellos serán víctimas de la discriminación por edad. E incluso si la curva del salario de forma de U invertida se acorda previamente y fuera legalmente aceptada, sería poco atractiva porque los trabajadores más productivos de más edad recibirían un sueldo inferior e irían a otras empresas. Ningún empleador quiere quedarse con la mano de obra menos productiva. Desde una perspectiva social, los trabajadores y clientes más jóvenes albergan actitudes malsanas hacia las personas mayores cuando descubren que son menos prolíficas, cuando fuera del foco quedando el hecho de que los empleados más experimentados y de más edad han cambiado de trabajo porque recibirán un salario inferior. Estos contratos privados nos recuerdan los aspectos deseables de la jubilación obligatoria. Evidentemente, algunos empleados son fantásticos en sus puestos de trabajo más allá de cualquier edad que queramos especificar. Hay algo extraordinario, los hace extraordinarios directivos de 85 años y pedirle su jubilación a grandes costes sociales y privados. Algunos bufetes, por ejemplo, llegar muy lejos para mantener a esas gemas en sus puestos de trabajo. Pero también hay muchos empleos en los que resulta enrogoso e incluso perjudicial sugerir a alguien que tiene que jubilarse. Y si los empleados pueden conseguir para siempre, estas conversaciones se harán más necesarias. La ley contra la discriminación por edad exige a las empresas que demuestre que el trabajador no es apto para su puesto o no ha cumplido con él. Y esto puede ser muy difícil, caro y humillante. Es fácil entender por qué algunos empleados preferimos que la ley que exigiera el retiro de edad específica, aunque implicara costes para los empleados y actual para quienes lo emplean. La jubilación contractual de ese tipo también abre espacio a nuevos empleados y nuevas ideas. Nada impide al jubilado abrir un negocio o buscar otro empleo, porque nada exige que todos los empleadores fijen una jubilación obligatoria.
La ideal es que el retiro sea permitido, contractual y conveniente. Es posible que la jubilación contractual forzada reduzca el estigma vinculado a la vejez en lugar de alentarlo. Si un trabajo todos han de jubilarse a los 70, existe el peligro de que las personas que superan esa edad sean percibidas como inútiles, aunque fuera del propio trabajo. Pero también es la alternativa y la halagüeña posibilidad de que se atienda que los jubilados han aceptado un esquema en el que ellos beneficiarán de la jubilación de sus precedentes y ahora aceptan dejar un lugar a sus sucesores. Una ley que exija la jubilación puede ser menos onerosa o que menos procesos prolongados e incluso en los que el empleado mayor e ineficiente sea considerado una carga y a continuación expulsados. Donde hay una jubilación obligatoria, los empleados más viejos pueden ser considerados los menos competentes porque su empleado no puede echarlos o reducir fácilmente su salario. Si esto parece exagerado, invito a la observación y a la introspección. ¿A qué cajero te acercas a un banco? Por mi experiencia, los cajeros en los 30 o los 40 parecen ser los más favoritos. Tienen la suficiente experiencia para ser rápidos y reconocer a los clientes habituales, pero no son tan experimentados como para ser, en fin, lentos. Es posible que un cajero de 75 años sea tan efectivo, pero después de menos salarios con el paso de los años y sin duda no es 2 veces más productivo que uno de 40 años. Es probable que si la ley permitiera, una vez que los contratos especificaran una edad de jubilación, a los emprendedores les resultaría más atractivo los empleados de mediana edad o incluso mayores. En la actualidad los emprendedores no deben discriminar a los solicitantes de empleo más edad, pero difícil llevar un buen puerto de demanda en beneficio de personas no contratadas. Casi todas las demandas por discriminación de edad tienen que ver con el despido de trabajadores mayores y no tanto con el hecho de no ser contratados. Un empleador podría estar dispuesto a contratar a alguien de 55 años y esa persona prometiera jubilarse a los 65. Pero solo los abogados avisarían a los emprendedores de que tal contrato no sería válido y haría a las empresas vulnerables a las demandas por discriminación de edad. Si el empleado medio es medio inútil después de los 70, entonces el emprendedor nacional no querría asumir la tarea de cenir a qué empleados hay que echar. Sin embargo, si se contrata con jubilados a todos los 70, tendría sentido contratar a solicitudes de mediana edad. Cuando la ley estableció el final de la jubilación obligatoria, los empleados se les concedió la libre opción de permanecer en el puesto más tiempo de originalmente pactado por ambas partes. Desde el final del retiro obligatorio se ha contratado a muchos empleados, de modo que si los contratos de edad de jubilación obligatoria se vieran vulnerables a permitir, la ley tendría que estipular si esos términos podrían aplicarse a los contratos vigentes, exactamente como su obligación se aplicó a los contratos entonces en activo, o solo los contratos nuevos. Técnicamente, los empleados dispuestos a la jubilación obligatoria podrían despedir a todos sus empleados y readmitirlos con nuevos contratos con las clausuras deseadas. Es probable que los empleados y los políticos que desean su apoyo bloquearán esta estrategia. En otras palabras, muchos empleados actuales
han planeado retirarse más allá de los 70 y los 75, y parecen injusto inferir con esas expectativas sin algún tipo de recompensación. Por injusto que se haya sido con los empleados cuyas expectativas sobre la jubilación de sus empleados fueron frustradas por la ley que invadió esos términos contractuales. Es injusto o políticamente imposible que los empleados hagan lo mismo con ellos. En general, no serán los mismos empleados que recibieron beneficios imprevistos cuando la disposición de jubilación obligatoria fueron efectivamente prohibida por la ley. Un empleo contratado en 1980, como yo, empezó a ganar más dinero cuando su potencial vida laboral se hizo infinita por decreto legal. Un empleador que realmente desee que el empleado se jubile a los 70, quizás para dejar un lugar a los jóvenes talentos, para ahorrarse el coste de los salarios que haya aumentado con la antigüedad, o para despedir a los empleados cuya productividad ha declinado, debe inducir a la jubilación con indemnización por despido, subvenciones a la atención médica y por otras cosas y otros costos, prestaciones. Esto es realmente caro porque hay que aplicarlo a toda la planilla. Los empleadores se arriesgan a las demandas, se intentan inducir la jubilación solo en la parte menor productiva de los trabajadores de más edad. De hecho, muchos empleados han creado incentivos para la jubilación, aceptados por un porcentaje significativo de empleados aptos. Un empleador puede ofrecer una oferta permanente a cualquier empleado de 75 que acepte jubilarse a los 78 y a cambio recibirá pago igual a un año de salario o incluso más. Si estos planes permanecen vigentes durante muchos años, al cabo del tiempo los empleados que los acepten o rechacen no serán aquellos que recibieron los beneficios improvistos para la eliminación de jubilación obligatoria. Por lo tanto, es plausible que no sea tan necesario un gran cambio en la ley desde perspectiva del empleador. Los empleadores habrán pasado simplemente de los contratos de empleo voluntarios que se les permitirá despedir a los trabajadores sin temor a ser demandados, a la jubilación obligatoria, a los planes de beneficio definidos y ahora a los contratos de despido. Un relato menos oportunista nos dice que los empleados han aparecido a ser muy cuatos antes de contratar a empleados que puede prolongar su vida laboral, con la amenaza de demandas legales en el aire. No me voy a poner excesivamente reivindicativo y decir que la agenda de introducir la jubilación en el contrato como el coste de la atención sanitaria y otras prestaciones. Pero es probable que haya algunas relaciones causa-efecto en el final de la jubilación obligatoria y el mayor número de trabajadores a tiempo parcial. En las universidades la sustitución es dramática. La expansión universitaria se ha realizado contratando asociaciones en lugar de docentes a tiempo completo. Los profesores asociados luchan por los puestos y pagan, mientras que los profesores titulares a tiempo completo, reforzando por la opción de permanecer en sus puestos tanto como deseen, con un riesgo de cero de despido, por motivos justificados. Suponen menos de la mitad del personal docente y una fracción aún menor de las nuevas contrataciones. Si la prohibición de los contratos con jubilación obligatoria
es costosa para los empleadores y por lo tanto para muchos empleados. ¿Por qué hay tantas precisiones para cambiar la ley? La ley podría, por ejemplo, permitir contratos privados de edades establecidas de jubilación. Los empleados actuales se pondrían a este cambio y probablemente sería necesario protegerlos contra la posibilidad de que un empleador sencillamente los despida y les ofrezca volver en los términos ahora permitidos por la ley. Además, los empleados podrían temer ser despedidos para contratar a nuevos empleados que aceptarían estos nuevos contratos con cláusulas sobre la jubilación obligatoria. Pero si los términos de retiro definido solo se permiten en nuevos contratos con nuevos empleados, entonces habrá poca precisión política para aprobar esas leyes. Los empleados tendrán poco que ganar, porque no disfrutarán de los beneficios de la nueva ley durante muchos años. Ahora deben pagar por la ley, pero podrán beneficiarse de ellas en el futuro, asumiendo que la ley no vuelva a cambiar mientras tanto. La misma miopía que produce la infrananciación de los planes de pensiones traerán consigo un malestar político y a una escasa propensión a trabajar por la libertad de contrato. Además, la nuestra es una población envejecida y probablemente el centro de gravedad política se opondrá a cualquier cosa que perciba como limitadora de las opciones de los ciudadanos de más edad. Esto resulta evidente en la incapacidad de los gobiernos estatales y municipales para alcanzar soluciones de negociaciones políticas a sus planes de compensación deficientemente financiados. Si quieren la prohibición de la jubilación obligatoria acabe alguna vez, habrá que realizar reforzar más graduales que anticipen las objeciones de grupos poderosos. Una forma de reducir la oposición a las reformas legales en retrasar el cambio, legando su peso al futuro. Una propuesta realizada en el 2017 que permite incluir la edad de la jubilación en contratos laborales afirmados a partir del 2037 tiene una digna oportunidad de ser aprobada porque la mayoría de los aparentes perdedores son desconocidos y desde luego no tendrían esta política, no estarían políticamente organizados. Por lo tanto, los demandantes de empleo que se beneficiarían de ese cambio son inidentificables en el 2017. Y los empleadores en favor del cambio descontarán los lejanos beneficios y no invertirán mucho en el esfuerzo político. Otra estrategia consistiría en que los empleadores enunciarían que la compensación adaptará la forma de una U invertida. Resulta difícil imaginar que un sistema administrativo publica un estado que ofrecerá automáticamente y sin excepción disminuyendo 5% al año tras 30 años de servicio. El empleado argumentaría que el plan de controlar los costes no dejará espacio a nuevos empleados, fomentando las jubilaciones. No está claro que los tribunales admitieran este esquema, y desde el momento en que seguramente estará limitado a nuevos empleos, en modo que los ahorros serían apreciables décadas después. Probablemente la implementación de este plan semejante no merecería un esfuerzo requerido. Una mejor estrategia, en mi opinión, sería que la ley prometiera que nadie pudiera imponer una demanda a la discriminación por edad, más allá de cierto límite. Por ejemplo, los 68 años, la Seguridad Social y otros planes de jubilación ofrecerían ingresos a los jubilados.
y eso formaría parte del impago estatutario para la jubilación. Algunos empleadores ofrecerían entonces contratos de empleo que redujeran la compensación un 5% al año. Después de cumplidos los 68, los descansos automáticos anteriores a esa edad tendrían que sobrevivir a las demandas por discriminación de edad. Otros empleadores se limitarían a definir los contratos para que el empleo cesara a los 68, tal vez la misma edad, a los que estaría disponible los beneficios máximos de la seguridad social. Pero el empleado y el empleador podrían elegir negociar un nuevo contrato para trabajar más allá de esa edad y con un salario acordado. Un trabajo como el mío, la jubilación llegaría a los 78, aunque ahora no hay una edad fijada. Por mi universidad podría ofrecerme un empleo más allá de la edad por un número indeterminado de años y por un sueldo relacionado, o no, con mi remuneración antes de los 68. Algunos países la jubilación estaría regulada de este modo, con la presunta edad de retiro vinculada a esa edad, en la que estarán disponibles las prestaciones por jubilación. En Israel, por ejemplo, la edad de jubilación es a los 67 años para los hombres y los 62 para las mujeres. Aunque en la actualidad el gobierno está en proceso de elevar gradualmente esas edades hasta los 70 y hasta los 60 y 74 años, respectivamente. A los 77, el empleo de un hombre llega a su fin, tanto el sector público como el privado, y empieza a recibir ingresos por jubilación del Estado. Su empleador o cualquier otro es libre de contratar más allá de esa edad, pero esos contratos son raros, lo mismo que se aplica en Estados Unidos, bajo la propuesta esbozada aquí, salvo que la edad 68, por ejemplo, se aplicaría a ambos sexos y que probablemente sería una significativa minoría de trabajadores vueltos a contratar después de esa edad, porque la cuantía de nuestra jubilación es relativamente menos generosa en otros lugares. Podría parecer sorprendente que la ley en algunos países ofrezca más prestaciones de jubilación a las mujeres a una edad inferior a la de los hombres, pero habitualmente es de 5 años. Esta diferencia se introdujo en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero se ha eliminado en muchos países. En todas partes las mujeres viven más que los hombres, pero en ningún país la edad de jubilación de las mujeres es superior a la de los hombres. Las mujeres tienden a jubilarse a una edad inferior a la de los hombres, e incluso en países como Estados Unidos, donde la edad de jubilación es idéntica para ambos sexos. Por lo tanto, como las mujeres tienen más probabilidades de ser cuidadoras, es muy común exigirles menos años de cotización que a los hombres. Las propuestas para aumentar la edad de jubilación, es decir, la edad en la que estará disponible una pensión completa, reciben la oposición más beneme por las mujeres. La razón obvia de estas objeciones es la expectativa de una jubilación más temprana, pero también es evidente que los trabajadores con menos ingresos tienen más que perder en términos relativos con el aplazamiento de la edad de jubilación, y las mujeres tienen de medida menos ingresos que a los hombres. Otra idea para facilitar la transacción a un sistema legal que permita fijar la edad de jubilación por contratos consiste en que los trabajadores mayores y con sueldo más alto soporten una mayor carga impositiva.
La mayoría de los votantes están preocupados por la solvencia del sistema de seguridad social. También serán comprensivos con los mayores que han apoyado a los miembros de la familia y ahora necesitarán trabajo para su propia y a menudo propuesta jubilación. Estos trabajadores quizás confiaron en la ausencia de jubilación obligatoria o simplemente vivieron tiempos difíciles. Consideremos, sin embargo, una propuesta para limitar el total de los beneficios de los jubilados que dejen su propuesto trabajo a la edad media de jubilación, a menos de que sus ingresos anuales sean inferiores a $75,000 un año antes de esa edad. Imaginémonos que las prestaciones de la seguridad social tienen un límite de $30,000 al año y que esa cantidad está disponible para quienes se retiran a esa edad de la jubilación media imperante y 62 años. En esta propuesta, el límite sería de $27,000 para quienes se jubilaran a los 63, $24,000 a quienes lo hicieran a los 74 años, así sucesivamente hasta una persona acomodada con más de $75,000 de ingresos anuales, que se recibiría más allá de los 62 y no recibiría ningún subsidio de seguridad social. Este tipo de plan equivale a una notable carga fiscal a las rentas altas más allá de una edad de jubilación. Alguien que se jubilara a los 63, ganando más de $75,000 al año entre los 65 y 70, y no recibiría ninguna prestación de la seguridad social en lo que le queda de vida. Cada año de trabajo pasados los 62 cuesta $3,000 por cada año de esperanza de vida. Aunque obviamente las pérdidas se han referido a alguien que elige jubilarse a los 66 en lugar de los 75. Por ejemplo, tiene una esperanza de vida de unos 17 años y pierde $3,000 al año. Debido a este año extra de ingresos fuertemente compensados con un tipo de interés del 5%. El impuesto implícito sobre este año de ganancias extras es de unos $34,000 en términos de valor actual. Además, el impuesto sobre la renta convencional sobre la cantidad ganada se trata de una sobrecarga significativa, una discusión para alguien de 65 años y quien gana $100,000. Probablemente tiene un escaso impacto en un directivo o un doctor que disfruta de un sueldo de $500,000. Probablemente tiene un escaso impacto en el directo o un doctor que disfruta de un sueldo de $500. La mayoría de los presentes y futuros beneficiarios de la seguridad social deben apoyarse en este plan porque conserva recursos para el sistema en peligro o costa de un grupo bastante pequeño. Los perdedores son trabajadores acomodados y mayores, la mayoría de los cuales empezaron sus carreras empezando a una edad de jubilación obligatoria y luego recibieron beneficiados inesperados. En cuanto a los ciudadanos más jóvenes, quienes esperan ser mejor compensados, quizás muestren su resentimiento hacia la seguridad social porque tienen más beneficios. Pero este resultado se aplica cara a cara a los trabajadores que elijan retirarse después de la edad media de jubilación. El impacto más probable, especialmente respecto a los empleados que ganan entre $75,000 y $150,000,
consistirán en alentar la jubilación temprana habitual a fin de evitar los notables impuestos implícitos sobre el trabajo realizado después de esa edad. En el capítulo 7 ofrezco un plan más drástico, pero este plan aborda el problema de los ancianos pobres y una generación de ahorradores. Aquí el foco se centra en proporcionar empleos ocupados por trabajadores cuyos empleadores temen despedir. La idea de los impuestos esbozados se vincula a la edad media de jubilación, pero también podría aplicarse después de 30 años a la ganancia de jubilación, sometidas a impuestos. Además del aspecto progresivo incorporado, es muy diferente el esquema anterior mencionado en los que los empleados prometen, por contrato, que los salarios disminuirán después de años de servicio. Ambos planes están concentrados para fomentar la jubilación o para vincular la compensación con las expectativas de productividad, y ambos dejarán libre a los trabajadores de cierta edad que realmente son excepcionales que desean seguir en su puesto. Solemos en ausencia el plan de cobrar impuestos a los beneficiarios más propensos de la seguridad social. Las tendencias actuales explican en gran medida la desigualdad social entre la clase alta y media, los funcionarios de la administración y los trabajadores sindicalizados se jubilan a una edad más temprana. Los planes de pensión han fomentado este patrón, como hemos visto, pero a menudo estos empleos son duros. Surgen jefes nuevos y más jóvenes. A menudo son exigencias modernas y peculiares, y la jubilación llega con alivio. Esto ocurre en las personas afortunadas como profesores en grandes universidades, científicos y otras muchas profesiones. Nuestro empleo no suele ser físicamente exigente y disfrutamos al ir a trabajar. Sin embargo, si los jubilados tardíos reciben una remuneración desproporcionalmente alta, la falta de jubilación obligatoria exacerba la desigualdad de ingresos. No lo considero como un argumento para permitir los contratos que incluyan la jubilación obligatoria, pero es algo sobre lo que pensar. La cuestión aquí es la prohibición de la jubilación obligatoria. Es el tipo de ley que es una democracia gobernada por los cuerpos de interés que pueden promulgar y luego resaltar muy difícil deshacer. La legislación contra la discriminación por edad es atractiva y muchos votantes creen que la ley antidiscriminativa los beneficia. Cuando la legislación les extiende a la completa prohibición de las disposiciones relativas a la jubilación obligatoria, millones de votantes pensarán inmediatamente que están mucho mejor. Al principio la ley tuvo muchas exigencias y excepciones, de este modo que a sus opositores les costaba señalar casos obvios donde el empleado mayor fuera una carga. Probablemente los votantes subestimaban la dificultad de demostrar que alguien no estaba capacitado para realizar un trabajo. Pocos empleados invirtieron sus esfuerzos en oponerse a la prohibición, porque podrían fomentar eficazmente la jubilación a la prohibición, porque los beneficios no serían definidos. De hecho, cuando la prohibición sobre la jubilación obligatoria entró en vigor, la mayoría de los empleados tenían planes de beneficio definido y por lo tanto sus empleados se jubilaban a edades inferiores a la marca por la seguridad social. Ahora, las cosas han cambiado. La edad media de jubilación está subiendo, pero la herramienta principal para fomentar la jubilación temprana es obsoleta, en parte debido a la legislación.
Muchos trabajadores se quedarán en sus puestos más allá del punto en el que su productividad justifica su compensación. Los empleadores lo pensarán mal, así como los trabajadores más jóvenes, que no serán contratados hasta que se jubilen los mayores. Al mismo tiempo, la edad media de la jubilación ha subido y las personas mayores tienen una consideración de política. Cualquier ataque contra la prohibición de la jubilación obligatoria o cualquier intento de facilitar los empleados que despidan a empleados que no rindan lo suficiente, protegidos por la ley contra la discriminación por edad, tendría una gran oposición por parte de este poderoso grupo. Los trabajadores más jóvenes probablemente no apoyarían ningún cambio con igual intensidad porque los miembros de ese potencial grupo de interés realmente desconocen si un cambio legal les reportará alguna ventaja individual. Este grupo identificable de perdedores potenciales normalmente se mostraría más activo y luchando en ámbito político que en un grupo de potenciales ganadores dispensos en identificar. Es improbable que los trabajadores y votantes más jóvenes anulen la prohibición de la jubilación obligatoria, aun allí donde los empleados están voluntariamente de acuerdo con los términos. Así se produce el cambio. ¿Será porque hay evidencia de que el negocio emitirá a otros países con mayor libertad de contracción? No hay final a la vista. Como todos los académicos estadounidenses de mi generación, un mero accidente del tiempo me ha rescatado de un horrible destino a los 69. Aún enseño y escribo felizmente, sin planes para jubilarme, porque Estados Unidos ha suprimido la jubilación obligatoria. Afortunadamente para mí, la ley cambió hace tanto tiempo que ni siquiera tuve que participar la jubilación obligatoria o pensar en mí mismo como en alguien inútil a los 65, me gustaría o no. Es más, dado que la filosofía es una profesión alegremente longeva, ha sido capaz de anticipar desde mi propio trabajo una feliz productividad en mis años postreros. En otro lugar, y siguiendo a Cicerón, hablando de la longevidad, de la productividad en la senectud de los pensados griegos y romanos, y de otros muchos grandes filósofos más recientes. Mi gente creció con estas historias. De ejemplos más cercanos también han alimentado nuestras esperanzas. El gran John Rawls solo publicó un par de artículos antes de los 50, cuando apareció Teoría de la Justicia. Y Hilary Putnam, que murió en el 2016, cohibió por su 90º cumpleaños. Nunca dejó de innovar y generar nuevas ideas. En el encuentro celebrado con motivo de 85 cumpleaños, cuando durante 3 días los jóvenes filósofos presentaron penitencias sobre distintos aspectos de su trabajo, desde la lógica matemática a la filosofía de la religión, se incorporaba alegremente para replicar a cada uno, y casi siempre dijo el más que el potente. Por lo tanto, no es casual que me parezca extraño y terrible que personas de mi edad pertenezcan al mundo de la filosofía hayan sido jubiladas solo porque fueron contratadas en Europa y Asia. Aunque sean algunos más jóvenes que yo, siendo también alojamiento universitario y se han visto obligadas a mudarse, a veces a remotos suburbios aislados demasiados lejos para interactuar regularmente con otros profesores o estudiantes graduales o para ver los antiguos compañeros.
Todo esto me parece un error y siendo feliz de poder continuar hasta así lo que quiera el destino o hasta decidir hacer algo diferente. Mi amor el trabajo forma parte de mi visión romántica e idea lista de mi vida, a lo que Saúl, de la forma habitual, opone torrente de contrario realismo práctico. Así que ahora tengo que dejar de concentrarme en mis emociones y encontrar algunos argumentos. Por suerte, no estoy desorientada. Si fuera un correo electrónico, ahora aparecería un emoticón sonriente. Una advertencia. Me refiero fundamentalmente a empleos que el trabajador experimenta como significativo, no a trabajos rutinarios y mentalmente extenuantes. Y por supuesto, no al bajo físico. En estos trabajos el retiro es una opción popular en Estados Unidos y, bajo las circunstancias adecuadas, la jubilación forzosa tal como la concibe Saúl podría ser una buena opción. Hemos, hemos de distinguir cuidadosamente entre la edad en la que se permite la jubilación a la edad que se exige. Pero hemos de tener presente que abandonar empleos aburridos a menudo lleva a un segundo trabajo que incorpora un plus de sentido. Hace poco descubrí que la rabina y el cantante de mi templo eran mujeres que antes habían tenido otros empleos. Si esas puertas se cerraran debido a una jubilación obligatoria de algún tipo, las opciones del segundo empleo se limitarían al trabajo voluntario, disponible solo para aquellos con ingresos suficientes. Atención a la salud, igualdad, preferencias adoptivas. Pensemos más allá y empecemos con el mejor caso de jubilación obligatoria que he encontrado en el mundo académico, la jubilación obligatoria de Finlandia. Ha pasado mucho tiempo allí y ahora donde muchos de mis buenos amigos son personas que se jubilaron de 65. La jubilación obligatoria es de todos los campos, pero ahora me centro en la filosofía porque es el ámbito que conozco mejor. El clima es saludable y en su mayor parte mis amigos jubilados están sanos y potencialmente productivos, pero no me pueden enseñar o ir a la oficina. Sin embargo, nadie se queja. Hasta donde sé, hasta donde sé, no hay ningún lobby profesional para acabar con esta política. Mis conocidos en general expresan satisfacción. Las costumbres finlandesas dictan que no hay que quejarse. Ni siquiera los compañeros, ni siquiera las circunstancias más extremas. La forma correcta de afrontar la enfermedad terminal es mediante la silenciación hasta pocos días antes de su final. Por lo tanto, a mis amigos les parecerá mal quejarse o incluso crear un grupo de presión. ¿Qué es lo que realmente ellos piensan? Las normas sociales también se imponen allí, creo. Exploro y pregunto y observo que la gente se siente satisfecha, pero si experimentan punzadas de descontento, también se sienten culpables por estos sentimientos. Así pues, ¿por qué los filósofos en Finlandia aparentemente están satisfechos con algo que los Estados Unidos repudian y desetan? Las normas y expectativas sociales, en mi opinión, son principios de factor. No hay otros dos factores que quiero explorar primero. El primero es el seguro médico. Finlandia tiene un sistema de seguridad públicamente generoso y de gran calidad, igual para todos, con presentaciones médicas y de enfermería de calidad, incluyentes a la atención en el hogar, tanto si se trabaja como si no. La gente crece acostumbrada a esto y no se hace angustias por las futuras necesidades de asistencia. La atención a la tercera edad de Estados Unidos con Medicare y Medicaid carece en algunos elementos incluidos en el sistema finlandés.
y en consecuencia los ancianos se sienten menos seguros. A medida del sistema finlandés ha empezado a sufrir cortes y la asistencia de enfermería empezaría a desigual. Veas en mi capítulo sobre la desigualdad. A los finlandeses les preocupa cada vez más la jubilación, pero a escala mundial les sigue yendo relativamente bien. Pero seguridad respecto a la atención sanitaria no es la primera preocupación en el que el grupo del que estoy hablando, personas que perciben sus trabajos como significativos. Si se obligara a jubilar a la gente solo cuando dieran muestras de verdadera holganesería, se sentirían más estigmatizados que el sistema de Soul, pero al menos en sus corazones percibirían una razón para este tratamiento desigual. Pero el problema de la desigualdad es un esquema académico de jubilación negociada probablemente no será tan racional como eso o no se basará en sólidos valores académicos. Hemos estado allí antes, en estos viejos días antes del fin de la jubilación obligatoria en las universidades estadounidenses. Los juicios sobre quién debería jubilarse se formulaban de acuerdo con todo tipo de factores irrelevantes, como las modas y los perjuicios sociales. En el hardware en mis días universitarios, cuando se me permitió a la universidad decretar que en algunos podrían jubilarse a los 65, otros a los 68 y otros a los 70. Las decisiones no se tomaban manifestantemente en función de la productividad académica, ni de las contribuciones beneficiosas a la comunidad académica. Solían tomarse a partir de modas, conexión con los alumnos e incluso recelos nefastos como prejuicios de la clase. Y estoy tristemente convencida, antisemitismo no se basa en el género simplemente porque no había profesores titulares. En otras palabras, el tratamiento es igual, que él siempre es problemático. Lo es especialmente cuando concibe incentivos de las instalaciones para que los distorsionen las empresas académicas en línea con jerarquías periféricas a la misión académica. ¿Acaso el plan de Soul contribuye una distorsión menor a este tipo? Entonces, sentido sí, porque la gente podría negociar ex antes cuando se acercara a la edad de la jubilación, pero en vez de introducir la desigualdad es evidente que ya no confiaré en las instituciones a la hora de hacer juicios ex ante sobre la base de sólidos valores académicos. Indudablemente podría definir ex ante si la persona se ajustaba a su tipo humano predilecto. Y nos engañaremos respecto a haber superado los prejuicios de la distorsionaban hardware en los 70. Aún lo conservamos, aunque no nos separa exactamente dónde están y cómo son de los prejuicios contra el campo, irrelevantes o inútiles. Incluso ex ante problemáticamente está destinado a suprimir la filosofía en el clima actual. Me temo que la mayoría parte de nuestra humanistas tendrán contratos a corto plazo y las disciplinas relevantes se llevarán a los contratos a largo plazo. Las universidades tampoco entenderán a la jubilación de humanistas como una oportunidad para contratar a humanistas más jóvenes. Un argumento frecuente en defensa de la jubilación obligatoria es Europa. Serán más propensas a reducir todo el departamento y con menos profesores antiguos y prodigiosos para defender esos programas. Esos recortes contarán con una oposición inferior a la actual, un aspecto que a menudo no se considera en Europa, donde la gente sigue leyendo que
sigue creyendo que obligarse a jubilarse a filósofos productivos y reputan una forma de proteger a los jóvenes. Sin duda, sin jubilación obligatoria, los malos valores podrían inducir a la institución a ir en contra de la sustitución de personas después de su jubilación, a fin de trasladar esos puestos a un campo más relevante, pero el tiempo ayuda. Muchas modas son efímeras y la gente y las instituciones recuperan el sentido común. Quiero preservar que hablan a favor de las humanidades hasta que tal vez cambie la tendencia con ellas. Si eso significa vivir 200 años, lo disfrutaré. Finlandia ha evidenciado el problema de la igualdad de una forma. Toda la gente mayor de 75 es tratada igual, que es bastante para los que seamos iguales ante la ley. Es una cuestión bastante para los que bastante abierta y la abordaré en mi próxima selección. Pero hay otro problema, el conocido problema que la ciencia social llama preferencias adaptivas. La gente define sus puntos de vista alterando sus preferencias por cosas que la sociedad ha colocado fuera del alcance o sin formar esas preferencias, un fenómeno que el polílogo John Elster llamó uvas amargas. A partir de la fórmula de Espo, Elster se centró en el fundamentalismo. Durante siglos la gente se acostumbró al hecho de que el mundo contenía dos clases de personas con dos destinos y no se rebelaba contra esos destinos, hasta que en su opinión la revolución industrial desencadenó una oleada de descontentos productivos. El economista Amardeno Tilas se ha utilizado esta perspectiva para explicar la satisfacción autodeclarada de las mujeres con su estatus educativo, incluso con el nivel de salud, en naciones en las que el nacimiento se les dice no merecer en lo que los hombres son más débiles que ellos, etc. Su estudio de las viudas y los viudos más débiles de ellos. Después de la gran umbra de Bengala, demuestra que los viudos se quejaban mucho de la salud. La persona que se ocupaba de ellos ya no estaba. Las viudas, sin embargo, que habían recibido reiteradamente la idea de que en realidad ya no tenían derecho a seguir viviendo, afirmaban que la salud era adecuada e incluso buena. Cuando un examen médico neutro reveló una amplia gama de problemas nutricionales y otro tipo, y evidentemente lo que tu cuerpo percibió la mayor parte del tiempo estuvo a hacer referencia. Si nunca te has alimentado bien y si además te dicen constantemente que las mujeres son más débiles que los hombres, creerás que te encuentras bien aunque no le estés en funcionamiento de criterios médicos objetivos. El objetor replicará que los ancianos son caros de una forma particular, requieren un tratamiento especial, tanto mental como físicamente. En primer lugar, deberíamos hacer nuestra réplica de cartón de Cicerón. Todos dependerán de tus costumbres. Muchos no requieren nada en absoluto. Por otra parte, supongamos que lo necesitan, como la ley para los americanos con discapacidades. Se impiden a los empleadores que realicen una inclusión razonable para los trabajadores con un amplio abanico de discapacidades, por lo que incluso el gasto extra de la inclusión se reconoce como requisito de justicia. No obstante, supongamos que la competencia laboral no funciona bien, pase a la inclusión. Los empleadores en el sistema estadounidense pueden tentar a los empleados con la jubilación y fuera del mundo académico. Se puede despedir al personal si hay un motivo, lo que está prohibido. A. Negarse a la inclusión. Y B.
despedir a la gente por una mera cuestión de edad, así como debería ser, ya que hay una enorme variedad de ancianos. La jubilación obligatoria. La principal forma de discriminación por edad es una de las mayores perversiones morales de nuestra época. La próxima frontera que cualquier teoría de la justicia debe franquear. Estados Unidos ha hecho bien en rechazar la jubilación obligatoria y adaptar leyes como la discriminación por edad. Todos los países deberían seguir esta línea. De hecho, es sorprendentemente lo poderosa que ha sido la ley. Nuestro país celebra la juventud como ningún otro. Y sin embargo, los trabajadores mayores reciben un buen trato mucho más justo. No sería si la ley no fuera firme e inequívoca, y la ley no sería firme y inequívoca de no ser por el trabajo de lobbies, como la American Association of Retired Persons. Aún queda mucho trabajo por hacer, pues la discriminación por edad persiste, aunque sea ilegal, pero me alegra que los profesores de cierta edad no tengan una fecha de caducidad a la vista, aparte de la que nos espera a todos. Y tener un trabajo útil es una buena manera de evitar la inútil melancolía al respecto.